Bien, la clasificación principal de los tipos penales, habíamos visto que se admite una clasificación en tipos activos y omisivos, y a su vez cada uno de ellos, ya haciendo referencia a su tipicidad subjetiva, se van a volver a subclasificar en tipos activos dolosos o culposos según la representación, según el grado de representación que haya tenido el autor, y también los tipos omisivos son susceptibles de clasificarse en tipos omisivos dolosos y tipos omisivos culposos. Bien, es decir, las dos grandes clasificaciones principales de los tipos penales se fusionan en el cuadro que estamos viendo ahora. La clasificación en tipo activo y omisivo se corresponde en principio a las modalidades comisivas, y esto lo van a comprender cuando profundicemos en el tema, porque como les refirió la doctora en la primera parte de la clase, también vamos a encontrarnos con figuras penales que en principio están formuladas en su forma activa, como puede ser el artículo 79, el que matare a otro, pero la interpretación de los tipos penales nos va a llevar a la conclusión de que también pueden cometerse los tipos penales por omisión. Tipos penales que en principio fueron formulados en una descripción activa, también se pueden cometer por omisión, salvo para una tesis quizás minoritaria, un sector de la doctrina que todavía existe, que se resiste a esta interpretación normativa del tipo penal, pero lo vamos a ver más adelante. La clasificación, la segunda clasificación más importante está referida a la distinción entre tipos dolosos y culposos, y la misma se corresponde ya con el grado de representación que haya tenido el autor en el caso concreto. Lógicamente que el tipo va a ser doloso cuando el autor se represente en forma concreta los elementos que componen el tipo penal, es decir, el autor que conoce que su conducta, que sabe positivamente, sin lugar a dudas, tiene un conocimiento concreto, tiene un conocimiento actual de que su conducta está siendo realizadora del tipo penal, esa persona está obrando con dolo. Ahora, el sujeto que tenga una representación abstracta del resultado, el sujeto que tenga una representación quizás errada por haber estado inmerso en un error de tipo vencible, tendrá más bien la responsabilidad a título de culpa. Estos principios generales, que ya los desarrollamos en las unidades correspondientes a la acción, también se reproducen aquí respecto de la omisión. Esto es importante que lo sepan, puesto que ya el tipo subjetivo, los fenómenos que vamos a encontrar en el tipo subjetivo de los tipos omisivos son los mismos que ya trabajamos respecto de la tipicidad activa. Es decir, que también vamos a encontrar tipos omisivos que se pueden cometer con dolo directo, indirecto, eventual. Eso va a ser completamente común tanto a los tipos activos como a los tipos omisivos. Bien, tradicionalmente la doctrina ha analizado la cuestión de los tipos omisivos y su distinción con los tipos activos desde la teoría de las normas. Y de esa forma ha distinguido la doctrina y dicen, bueno, existen dos clases de normas, esencialmente en respecto de la tipicidad. Algunas son normas de prohibición o normas prohibitivas, y otras son normas de mandato o normas imperativas. Bien, bueno, las normas de prohibición, las normas que prohíben la realización de ciertos comportamientos, se corresponden con los denominados tipos activos. Vamos a trabajar, por ejemplo, el caso del artículo 79 del Código Penal, donde la conducta típica es el que matare a otro. La materia de prohibición, concretamente, es matar a otro. Ahora, dentro de esa conducta típica, el que matare a otro, vamos a encontrar nosotros que está viviendo una norma prohibitiva. Si dentro de esa conducta típica, el que matare a otro, vive una norma de prohibición, una norma que prohíbe matar, es decir, la norma prohibitiva, en este caso, en el supuesto del homicidio, es no matar o no matarás, ¿sí? Esa va a ser la norma prohibitiva en el caso del homicidio, y se fundamenta de esa manera, ya que las normas de prohibición se corresponden con tipos activos. Por otra parte, las normas de mandato se corresponden con los denominados tipos omisivos, y acá vamos a encontrar el artículo 108 del Código Penal, que tipifica el delito de omisión de auxilio. En el delito de omisión de auxilio, la conducta típica es omitir prestar el auxilio a una persona que se encuentre en alguna situación de peligro. Vamos a ver el texto del artículo 108, lo estamos viendo ahora en pantalla. Será reprimido con multa el que, encontrando
perdido o desamparado a un menor de 10 años, o a una persona herida o inválida o amenazada de un peligro cualquiera, omitiere prestar el auxilio necesario cuando eso se puede hacer sin riesgo personal, y hay otra disposición más. Pero en principio esta es la estructura de la tipicidad, este es el texto del artículo 108, delito de omisión de auxilio, y acá vamos a encontrarnos con que ya no hay una norma prohibitiva en principio. En realidad acá nos encontramos con una norma de mandato o una norma imperativa que manda, que obliga a ayudar a quien lo necesita. ¿Sí? Acá la norma es imperativa porque nos dice ayudarás a quien lo necesita o ayudarás a quien se encuentre en una situación de peligro. En realidad, esta distinción vinculada con las clases de normas, si bien es tradicional y es muy aceptada en la doctrina, tiene una razón de ser en el sentido de que la forma de tipificar los delitos omisivos obedece a una técnica legislativa que se basa en lo siguiente. La omisión técnicamente no es un simple no hacer. La omisión es un hacer distinto al que manda la norma en el caso concreto. Por ejemplo, si yo estoy caminando por la costanera y diviso a una persona que se está ahogando, y no hago nada por salvarlo, no hago nada por salvar al sujeto que se ahoga, algo tengo que hacer, digamos, para omitir, digamos, puedo seguir caminando, puedo sacar el celular y sacarle una foto al sujeto que se ahoga, puedo llamar por teléfono, puedo comprarme algo para comer mientras veo cómo el sujeto se va ahogando, digamos, es decir, hay muchas conductas alternativas, muchas conductas distintas a la debida, y el legislador no puede prever la cantidad de conductas que un sujeto puede realizar en lugar de realizar la conducta debida. Es decir, que también los tipos omisivos encierran normas de prohibición de alguna manera. En los tipos omisivos se prohíbe realizar cualquier otra conducta que no sea la de ayudar, ¿sí? Entonces, esta distinción entre normas de prohibición y normas de mandato más bien obedece a un esquema tradicional, ¿sí? Que no lo vamos a contradecir, pero sí vamos a decir que en realidad no nos da todo el panorama completo, digamos. ¿Sí? También vamos a encontrarnos que el artículo 79, el que matare a otro, vamos a estudiar que también se puede cometer por omisión, eso lo vamos a ver más adelante. Y también respecto de lo que estamos diciendo, en los tipos omisivos, en realidad también hay una prohibición. Se prohíbe realizar cualquier otra conducta distinta a la de prestar el auxilio. Y esto proviene de la imposibilidad de prohibir en forma individual todas las conductas diferentes posibles en el caso concreto. Imagínense si tuviéramos un código penal donde el legislador tipificara en los siguientes términos la conducta omisiva y dijera: quien encontrando a una persona que se encuentra en peligro, sale corriendo, o saca el celular y llama por teléfono, o se pone a filmar a la persona que está en peligro, digamos. No, es más sencillo trabajarlo desde esta técnica legislativa donde se impone un mandato en el caso concreto, es decir, acá vamos a encontrarnos con una norma imperativa. Bien, hoy habíamos referido al inicio que la acción y la omisión como modalidades comisivas las tenemos que aprender a distinguir porque no son los mismos elementos. Los elementos que trabajábamos hasta ahora respecto de los tipos activos no son exactamente los que vamos a repetir en el análisis respecto de la omisión. Y esto obedece a que son modalidades comisivas completamente diferentes la una de la otra. Y en principio puede ser fácil distinguir una acción de una omisión en aquellos casos quizás de manual o más clásicos. Por ejemplo, si yo tomo un cuchillo y mato de 20 puñaladas a mi víctima, nadie va a decir que eso es un tipo omisivo, o a nadie se le va a ocurrir que esa es una omisión. Y si yo estoy paseando por la costanera y veo como otro sujeto se está ahogando y no hago nada por auxiliarlo, bueno, nadie va a pensar que ese es un tipo activo. Claro que esas son quizás los casos más sencillos, más clásicos en esta materia, pero sí hay otros supuestos donde la distinción acción-omisión no queda tan clara. Vamos a trabajar en el caso de unos operarios que tengan que hacer una excavación, ¿sí? Que tengan que hacer un pozo para reparar algunas cañerías, ¿sí? o alguna cuestión por el estilo, y estos operarios
terminan de trabajar, ¿sí? Hacen el pozo, reparan la avería en cuestión, y una vez que terminan de trabajar, no les alcanza el tiempo para tapar todo el pozo. Entonces, ¿qué tienen que hacer si no pueden cubrir todo el pozo? Hay que señalizar correctamente el pozo para evitar que una persona caiga y sufra lesiones. Bueno, esta última parte es lo que hacen deficientemente los operarios, ¿sí? Los operarios hacen el pozo, reparan la avería, pero señalizan deficientemente el peligro, ¿sí? No utilizan elementos que sean bien visibles para advertir, para que una persona que pasa por allí advierta que hay un pozo. Finalmente, una persona está caminando por ahí de noche, no puede advertir, la poca señalización, la escasa señalización no le permite distinguir que hay un pozo, entonces trastabilla, cae en el pozo y sufre lesiones o la muerte. Bueno, este caso que estamos analizando, el caso de los operarios, ¿se corresponde con una acción o se corresponde con una omisión? Y a partir de acá aparece la dificultad, porque en este caso estamos viendo que ellos realizaron una acción previa. Ellos cavaron un pozo para arreglar algunas tuberías, cañerías, lo que fuere, ¿sí? Bueno, y ese pozo no lo señalizaron bien. Entonces, fíjense que acá como tenemos una acción, un comportamiento, y después tenemos la omisión de tomar ciertos recaudos. Bueno, ¿cómo hacemos para distinguir entre un caso de acción y otro caso de omisión? Bueno, vamos a encontrarnos con distintos criterios acá y vamos a ir analizando de a poco la cuestión referida a la distinción entre una acción y una omisión. El primer criterio de distinción entre acción y omisión es el llamado criterio de la causalidad, que es el criterio que nosotros ya venimos estudiando de alguna manera, porque la causalidad es un elemento de los tipos activos, ¿sí? La causalidad que nosotros la estudiamos a través de la técnica de la llamada supresión mental hipotética, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es suprimir mentalmente el comportamiento y ver qué es lo que pasa con el resultado, ¿sí? Si el resultado desaparece, quiere decir que el sujeto es el causante. Si el resultado permanece, si el resultado se produce igual, eso quiere decir que no hay relación de causalidad. Bueno, en los tipos omisivos, quiero aclarar, la relación de causalidad no va a ser un elemento porque de la nada, nada surge. ¿Sí? La omisión no causa nada. Por ejemplo, vamos de nuevo al caso donde yo estoy caminando por la costanera y veo que un sujeto se está ahogando. Bien, una vez que ustedes tienen que analizar los elementos de mi conducta, en ese caso, de no haber hecho nada o de haber omitido prestar el auxilio en la medida de mis posibilidades, uno nunca puede pensar que allí hay una acción porque faltaría la relación de causalidad. No se olviden, cuando ustedes trabajan en un tipo activo, tienen que buscar la vinculación de dos clases, ¿sí? Entre la acción y el resultado en los tipos activos. Una vinculación naturalística que la da el nexo de causalidad y la vinculación normativa que la da el nexo de imputación objetiva. Bueno, en el caso de la persona que se está ahogando y yo no hago nada por salvarla, si ustedes suprimen mi conducta, si vamos a trabajar concretamente en el caso, si estoy caminando por la costanera, veo como alguien se ahoga, no hago nada por salvarlo y finalmente el sujeto termina muriendo. Si ustedes suprimen mi conducta de estar caminando por la costanera, el resultado no desaparece. Yo no soy causante de ese resultado, yo no soy causante de la muerte de nadie. El sujeto no murió por ningún curso causal que yo haya desencadenado en el mundo exterior. El sujeto se murió por la inmersión en las aguas. Eso es básicamente lo que causó la muerte del sujeto, ¿sí? Entonces, el primero de los criterios para distinguir acción de omisión va a ser el criterio de la causalidad. ¿Por qué? Porque en los tipos activos la causalidad es un elemento, el nexo de causalidad es un elemento, cuando en los tipos omisivos no. En los tipos omisivos no existe relación de causalidad. Si de la nada, nada surge. La omisión no causa. Bueno, apliquemos este criterio a el caso de los operarios. ¿Hay alguna relación de causalidad acá o no? Sí, ellos técnicamente son causantes porque ellos hicieron el pozo. Si ellos no hubieran cavado el pozo, ¿sí? El resultado, lesiones o muerte de la persona que cayó en el mismo, no se hubiera producido. Entonces, nuestro primer criterio, nuestro primer paso para distinguir acción de omisión, lo tenemos. ¿Sí? El primero de los casos, ¿sí? Lo tenemos, el primer criterio de la causalidad.
Ahora bien, no es suficiente con el criterio de la causalidad. Ese es nuestro primer paso, nuestro primer peldaño. El segundo criterio que tenemos que utilizar para distinguir la acción de la omisión es la imputación objetiva, es la relación de imputación objetiva. Y tenemos que preguntarnos si esa conducta causante, esa conducta de haber llevado a cabo el pozo, esa conducta que es causante, ha representado o no un riesgo jurídicamente desvalorado. Y acá es donde nos encontramos con una respuesta negativa. Los operarios llevaron a cabo el pozo para arreglar una avería, ¿sí? Y lo estaban haciendo en cumplimiento de un deber, con lo cual estaríamos en el ámbito del riesgo permitido. Ellos están dentro del ámbito del riesgo permitido. Entonces, la conducta de los operarios no es ilícita. La acción que están llevando a cabo al cavar el pozo no es ilícita. Esa acción, ¿sí?, es una acción completamente lícita, ya sea porque estemos en el ámbito del riesgo permitido, ya sea porque hablemos de una relación de cumplimiento del deber, por el motivo que fuere, esa conducta queda claro respecto a esa conducta que no es ilícita. Entonces, el segundo de los criterios, el criterio de imputación objetiva, a nosotros nos va a determinar que esa acción, ¿sí?, no va a ser imputable, es decir, las lesiones que sufrió el sujeto que cayó al pozo sí pueden ser imputables a los operarios, pero no por acción, ¿sí? No por acción, porque la acción de haber hecho el pozo es una acción lícita. En todo caso, lo reprochable para estos operarios es no haber señalizado correctamente el pozo. Entonces, ahí encontramos con que esa es una conducta omisiva, ¿sí? En este caso vamos a encontrarnos con una conducta omisiva. Primero siempre tenemos que buscar la acción. ¿Cómo buscamos la acción? Por vía del criterio de la causalidad. Hacemos la supresión mental hipotética. Acá hay una relación de causalidad. Pero lo que va a faltar es la relación de imputación objetiva, porque los operarios, cuando llevaron a cabo el pozo, estaban dentro del marco del riesgo permitido. Lo mismo que sucede respecto del médico que no cierra bien una herida luego de haber practicado una intervención quirúrgica, ¿sí? El médico, vamos a pensar en el caso de una persona, de un médico, que lleva a cabo una operación quirúrgica y que no cierra bien la herida. Y con posterioridad esa herida se infecta y la víctima termina muriendo. Bueno, ¿esa es una conducta activa o es una conducta omisiva? Porque fíjense, de nuevo tenemos el problema de que hay una acción que es la de llevar a cabo la operación y tenemos una omisión después. La omisión en definitiva acá es no haber cerrado bien la herida. Entonces, en estos casos se nos vuelve a presentar un caso dudoso. Bueno, hagamos nuevamente nuestro procedimiento. Vamos al criterio de la causalidad. ¿El médico es causante de las lesiones o la muerte? Sí, él es causante porque si él no hubiera llevado a cabo la intervención quirúrgica, el resultado posterior, muerte o lesiones, no se hubiera producido. Ahora, si pasamos al segundo de los criterios, que es el criterio de la imputación objetiva, el médico, cuando practicó la operación, lo estaba haciendo también dentro del ámbito del riesgo permitido, hasta del consentimiento de la víctima, porque generalmente, bueno, en todos los casos, digamos, nos van a pedir a nosotros una autorización para someternos a una intervención quirúrgica. Entonces, la intervención quirúrgica en sí no es un riesgo reprobado. Eso lo está haciendo el médico, ¿sí? Dentro del ámbito de la licitud. El médico que practica la intervención quirúrgica a la que nos estamos refiriendo lo hace dentro de los límites del riesgo permitido, con lo cual no le podemos imputar esas lesiones o muerte del sujeto a título activo, ¿sí? En realidad, esos también son supuestos de omisión. Lo que le imputamos al médico no es la acción de operar, lo que le imputamos al médico es la omisión de, ¿sí?, no haber cerrado bien la herida. Bien, entonces esa va a ser la distinción entre la acción y la omisión. Esos van a ser nuestros dos criterios que tenemos que aplicar a la hora de analizar un caso y saber si estamos ante una conducta activa o si estamos ante una conducta omisiva. Criterio primero de la relación de causalidad y segundo de la relación de imputación objetiva. Pueden surgir casos más complejos para los cuales tengamos que hacer uso de un tercer criterio. El tercer criterio va a aparecer en aquellos casos donde hay una primera acción imprudente,
seguida de una omisión dolosa, una omisión más grave. Ustedes saben que la acción, una conducta imprudente, siempre es menos grave que una conducta dolosa. El dolo es más grave que la culpa. Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, en el caso de quien atropella imprudentemente a un peatón. Vamos a pensar que el sujeto está conduciendo en estado de ebriedad o está conduciendo a exceso de velocidad, como consecuencia de lo cual atropella a un peatón y le causa lesiones muy graves que lo dejan al borde de la muerte, lo dejan desangrándose o lo dejan en grave peligro de muerte. Y el automovilista, el sujeto que lo atropelló, ¿sí? Se retira del lugar. Se da cuenta que el sujeto sigue con vida, se da cuenta que lo puede ayudar, pero opta por retirarse del lugar y no hacer nada por salvar, ¿sí? No hacer nada por salvar al sujeto que previamente él había atropellado. Entonces, ¿qué hacemos acá? Porque tenemos una acción, el sujeto es causante. Si él no lo hubiera atropellado, el sujeto no estaría en esa situación de peligro. También ha creado un riesgo jurídicamente desvalorado que se ha realizado en el resultado. Ahí tenemos las dos cuestiones, tenemos relación de causalidad y además tenemos relación de imputación objetiva. Pero el sujeto con posterioridad se retira del lugar, escapa del lugar. Siempre entonces que tenemos una primera acción que es imprudente, que en este caso sería atropellar a la víctima, seguida de una omisión dolosa, en este caso la omisión dolosa sería la conducta de reconocer que hay una situación de peligro desencadenada por él mismo y retirarse del lugar. En estos casos vamos a tratarlo como un tipo omisivo. En estos casos, si la omisión dolosa va a absorber a la primera conducta imprudente, ¿sí? Entonces, en estos casos vamos a estar también ante una omisión. Cuando la primera acción sea imprudente, seguida de una segunda acción que tiene estructura de omisión dolosa, ¿sí? En definitiva, acá el hecho va a ser representativo de una omisión. ¿Por qué? Porque es la conducta más grave, ¿sí? La conducta más grave absorbe a la conducta más leve. Ese va a ser nuestro tercer criterio de distinción entre acción y omisión. Cuando a la primera acción imprudente le sigue una omisión más grave, una omisión dolosa, entonces el hecho corresponde analizarlo como una omisión. Estamos ante un tipo omisivo. Y además va a ser un tipo omisivo, en este caso impropio, porque hay posición de garante por la conducta precedente. Vamos a estudiar más adelante en qué consiste esto de omisión impropia, posición de garante por conducta precedente. Son todas cosas que vamos a ver un poquito más adelante, todavía no me quiero adelantar demasiado. Por último, existen casos dudosos. Los casos dudosos son los llamados cursos de interrupción de cursos causales salvadores o aquellos supuestos de interrupción de cursos de salvamento, que no tienen técnicamente una estructura de una acción y tampoco tienen estructura de una omisión, de forma tal que hay autores como Gimbernat Ordech, que es un autor español, que sostienen que la interrupción de cursos causales salvadores son una tercera forma de realización del tipo penal, ¿sí? La interrupción de un curso causal vendría a ser una tercera forma de realizar el tipo penal. Es decir, para este autor, que creo correcto lo que sostiene, los delitos se pueden cometer por acción, por omisión y además por interrupción de un curso causal salvador. Esta interrupción de cursos de salvamento la vamos a ver más adelante porque es uno de los casos más complejos y son los casos límite entre acción y omisión. ¿Por qué? Porque tienen algunas características de la acción y también tienen algunas características de la omisión. Pero esencialmente la interrupción de un curso causal salvador aparece cuando, por ejemplo, una persona se está ahogando y yo veo cómo se ahoga. Y además puedo ver que un sujeto está presuroso por salvar la vida de esta persona que se ahoga. Entonces, ¿qué hago yo? Golpeo en la cabeza a la persona que está dirigiéndose a prestar el auxilio, lo golpeo en la cabeza a quien va a ayudar, ¿sí? Y de esa forma interrumpo, ¿sí? el curso de salvamento que ya estaba en principio a punto de suceder. Eso sería una interrupción de un curso causal salvador, que es un caso dudoso. Técnicamente no es una acción y tampoco es una omisión, pero lo vamos a ver más adelante porque tiene problemáticas mucho más profundas. Bueno, los tipos omisivos admiten una clasificación en tipos de omisión propia e impropia.
Y a su vez, los tipos de omisión propia o impropia se vuelven a subclasificar en tipos de omisión impropia dolosa, tipos de omisión impropia culposa, tipos de omisión propia dolosa y tipos de omisión propia culposa. Están graficadas de esta manera porque la omisión impropia es la omisión más grave. ¿Sí? La omisión impropia es la omisión más grave y la omisión propia es la omisión más leve. Más adelante vamos a ver en qué consiste esa distinción. Bien, bueno. Ahora vamos a ver el panorama de los elementos típicos de todas las omisiones, y acá vamos a encontrarnos con que la omisión propia reúne 3 elementos en su tipicidad objetiva, y la omisión impropia exige 6 elementos en su tipicidad objetiva. Bien, y la buena noticia del caso para ustedes es que la omisión propia e impropia comparten los primeros elementos, es decir, que la omisión impropia, los 3 primeros elementos de la omisión impropia son los mismos que los de la omisión propia. Entonces, fíjense acá que la omisión propia contendría dentro de sí también una omisión propia, ¿sí? La omisión propia tiene nada más que 3 elementos, y a la omisión impropia hay que sumarle 3 más, y este sería nuestro panorama de la tipicidad objetiva de las omisiones. Bueno, ¿cómo distinguimos una omisión propia de una omisión impropia? Esto es también muy importante. También existen distintos criterios para distinguir una omisión propia de una omisión impropia. El criterio más tradicional es el criterio denominado criterio de la escritura. Para el criterio de la escritura, los delitos de omisión propia son aquellos que están tipificados expresamente en la ley, mientras que los que no están tipificados expresamente en la ley serían delitos de omisión impropia. Siguiendo este esquema, los delitos de omisión impropia en realidad son el producto de la interpretación del tipo penal, que entiende que también las conductas que están en principio descritas como tipos activos se pueden cometer por omisión. Por ejemplo, el caso del homicidio, hoy habíamos visto, el que matare a otro. Bueno, el que matare a otro encierra dentro de sí 2 posibilidades de comisión. Se puede cometer el homicidio por acción, y también se puede cometer el homicidio por omisión, por una omisión impropia. Ojo que este criterio de la escritura es insuficiente, porque nosotros tenemos en el Código Penal casos de omisiones impropias que están escritas. Por ejemplo, el caso del artículo 106, el delito de abandono de personas. Si buscamos en el Código Penal el texto del artículo 106, yo se los voy a graficar acá. Encontramos el texto del delito de abandono de personas. El delito de abandono de personas es un tipo penal que se puede cometer tanto por acción como por omisión impropia. Entonces, técnicamente el criterio de la escritura es insuficiente. ¿Sí? Es insuficiente. ¿Por qué? Porque según el criterio de la escritura, el abandono de personas es una omisión propia, porque está escrito en el texto del Código Penal, pero en realidad el artículo 106 entiende, la doctrina mayoritaria en materia penal, entiende que se trata de un delito activo, en principio, que se puede cometer también por omisión impropia, y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, el criterio de la escritura es un criterio tradicional, pero que ha quedado, digamos, obsoleto, digamos. ¿Sí? El criterio de la escritura no es suficiente para poder explicar la distinción entre omisiones propias e impropias. El segundo de los criterios que apareció para distinguir omisión propia e impropia está referido al círculo de posibles autores de una clase de omisión y la otra. Y acá hacen referencia al elemento especial de la autoría que se hace presente en los delitos de omisión impropia. Como vimos, el último de los elementos de los delitos impropios de omisión es la posesión de garante, ya que no cualquier persona puede ser autor de una omisión impropia, ¿bien? Ya que se exige una condición especial en el autor, se exige que esté en posición de garante por alguna de las fuentes de posición de garantía, que son muchas, ¿sí? Y existen distintas teorías y distintos criterios para establecer cuándo una persona es garante, pero otro de los criterios dice, cuando se exige posición de garante, estamos ante una omisión impropia. Cuando cualquier persona puede cometer
el delito omisivo, estamos ante una omisión propia, ¿sí? Este segundo criterio hace referencia al círculo de los posibles autores, ¿sí? Y los delitos omisivos impropios, ¿sí? Solamente pueden ser cometidos por garantes. Ya vamos a ver oportunamente qué quiere decir ser garante y cuáles son los alcances de la posición de garantía. Y los delitos de omisión propia o los delitos de omisión pura y simple pueden ser cometidos por cualquier persona. Bueno, también este criterio es insuficiente porque hay algunos delitos, pocos delitos, pero existen, que son de omisión propia y que se exige la posición de garante también allí. Entonces, este segundo parámetro, este segundo criterio del círculo de los autores posibles también es insuficiente. El criterio de distinción más recomendable o el criterio de distinción que consideramos correcto no es ni el de la escritura ni el del círculo de los autores posibles. ¿Por qué motivo? Porque se presentan como insuficientes ante la realidad de algunos tipos penales de omisión impropia que están escritos y ante algunos tipos penales de omisión propia que requieren posición de garante. En realidad la distinción entre una omisión propia e impropia no viene por allí. En realidad la distinción entre un delito de omisión propia o impropia viene dada por la posibilidad de vincular la omisión con un resultado. ¿Qué es lo que les había explicado hoy la doctora precedentemente, diciéndoles que en los tipos de omisión impropia hay una equivalencia con los delitos de resultado, ¿sí? Es decir, en los delitos de omisión impropia existe como elemento típico la producción de un resultado. Fíjense acá en el cuadro que tenemos en pantalla, como en la omisión propia no se exige la producción de ningún resultado típico, ¿sí? Ahora bien, para la omisión impropia sí. Para la omisión impropia vamos a requerir la producción de un resultado típico. Entonces, la distinción correcta entre una omisión propia o impropia no es la escritura, no es la posición de garante, sino es la posibilidad de vincular a la omisión con un resultado típico. Ahora, veamos la diferencia. En las omisiones propias, también llamadas puras y simples, las mismas se agotan en la omisión, en la no realización de una acción mandada, de forma tal que los delitos de omisión propia son el equivalente a los delitos de pura actividad en los delitos activos. Los delitos de omisión propia son también llamados delitos de pura inactividad. Si acá no hablamos de tipos de pura actividad, sino de tipos de pura inactividad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no se requiere de ningún resultado típico. Recordemos la dogmática de los delitos de pura actividad en los delitos activos. El caso de la violación de domicilio. Si yo ingreso al domicilio ajeno sin permiso, ya configuré, ya consumé el delito de violación de domicilio en los términos del artículo 150. No se requiere de ningún resultado más, basta con entrar al domicilio ajeno sin consentimiento del dueño. No se requiere nada más que eso. Lo mismo pasa en los delitos de omisión pura y simple. Alcanza con que no se realice la conducta debida independientemente del resultado. Vamos a trabajar de vuelta con el ejemplo del sujeto que camina por la costanera y que de repente divisa a una persona que se está ahogando y no hace nada por salvarla. Bueno, yo estoy caminando por la costanera, me encuentro con una persona que se está ahogando, no hago nada por salvarla, y en ese momento o minutos después pasa por allí un yate, o pasan por allí un bote pesquero, también puede ser, algunos pescadores que estén pasando por allí, y le salven la vida al sujeto que se está ahogando. Bueno, de todas maneras, yo cometí una omisión propia, una omisión pura y simple, que en el caso sería el supuesto del artículo 108 del Código Penal. Nosotros vamos a tomar como ejemplo para el desarrollo de la dogmática de los delitos de omisión en este curso al artículo 108 del Código Penal. ¿Sí? El artículo 108 del Código Penal, delito de omisión de auxilio, es el prototipo de omisión propia, de omisión pura y simple, donde vamos a poder desarrollar todos los elementos que los vamos a ver oportunamente. ¿Sí? Entonces, como conclusión, en los delitos de omisión propia, omisión pura y simple, alcanza con que no se realice la acción mandada,
en una situación de peligro, sin importar la consecuencia de esa omisión, sin importar si la víctima muere o no. La omisión propia no requiere de la producción de ningún resultado, ¿sí? A pesar de que la víctima se puede salvar, yo de todas maneras, con la pura omisión, por eso se llaman tipos de pura omisión, la pura omisión, ¿sí?, de auxilio, yo ya consumé el delito en los términos del artículo 108. ¿Sí? No se requiere de ningún resultado adicional. Por eso la verdadera distinción entre delitos de omisión propia y delitos de omisión impropia viene dada por la vinculación de la omisión con un resultado. En las omisiones propias no se requiere de ningún resultado. A diferencia de los delitos de omisión impropia, también llamados delitos de comisión por omisión. En los delitos de omisión impropia, el autor, que tiene que ser un garante, ¿sí?, el autor que tiene que estar en posición de garante, tiene el deber de evitar un resultado dañoso, ¿sí? El autor que está en posición de garante tiene el deber de evitar un resultado dañoso, un resultado típico. Por ejemplo, la madre y el padre también, porque muchas veces damos el ejemplo de solo la madre y nos olvidamos del progenitor, ¿sí? Ambos padres tienen el deber, ¿sí?, de evitar la muerte del niño, por ejemplo, por inanición. La madre o el padre que no alimentan al niño, ¿sí?, sabiendo que se puede morir de hambre, bueno, ellos estarían cometiendo una omisión impropia, un delito omisivo impropio, concretamente un homicidio por omisión impropia, si es que no llevan a cabo la conducta debida. Acá sí, ellos tienen que velar por la no producción de un resultado. ¿Cuál sería el resultado acá? La muerte de la criatura. ¿Sí? Ya en los delitos de omisión impropia sí se vincula con la producción de un resultado típico. Bien, entonces, la posición de garante en los delitos omisivos impropios determina el deber de evitar un resultado típico determinado, ¿sí? El garante tiene que velar por la no producción de un resultado típico, de un resultado dañoso al bien jurídico, y el ejemplo clásico acá sería el padre que no da de comer al niño, producto de lo cual el niño termina muriendo, ya que el niño recién nacido, por ejemplo, no tiene forma de procurarse a sí mismo los medios de alimentación y subsistencia. Existen otros ejemplos más, pero me parece que este es uno de los más representativos, para entender la distinción entre omisión propia e impropia. La estructura típica de los delitos de omisión nos va a exigir, respecto de qué clase de omisión se trate, 3 elementos en el caso de la omisión propia y 6 elementos en el caso de la omisión impropia. Estamos viendo ahora el esquema de la omisión propia dolosa, ¿sí? La omisión propia dolosa requiere 3 elementos en el tipo objetivo, y la tipicidad subjetiva, lógicamente, va a estar integrada por el dolo. ¿Sí? El dolo como conocimiento de los elementos del tipo objetivo. Vamos a trabajar nosotros como un ejemplo clásico, como prototipo de omisión propia dolosa, el caso del artículo 108 del Código Penal. ¿Sí? Este es el artículo por excelencia donde encontramos tipificada una omisión propia, una omisión pura y simple, y el delito se llama, como dijimos recién, omisión de auxilio. Bueno, los 3 elementos que va a requerir la omisión propia son, por una parte, la situación típica generadora del deber de actuar, la no realización de la conducta debida, y por último, la posibilidad, la capacidad física de llevar a cabo la conducta en el caso concreto. Bueno, la situación típica generadora del deber de actuar se corresponde con una situación de peligro para un bien jurídico determinado. Los tipos omisivos, a diferencia de los tipos activos, nacen de un contexto. En el tipo activo, es el sujeto, el autor, el que pone en marcha la causalidad. Por ejemplo, si yo quiero matar a otro y lo quiero hacer disparándole a la cabeza, o lo quiero hacer atacándolo con un cuchillo, o lo quiero hacer envenenándole la comida, soy yo el que, como autor, pongo en marcha la causalidad, selecciono los medios para llevar a cabo el delito que planifiqué, y luego los plasmo, los llevo a cabo en la realidad para conseguir el resultado. En los tipos omisivos eso no va a suceder. En los tipos omisivos
ya nacen de una situación de peligro preexistente, ¿sí? Es una situación de peligro previa, y ya nace, como dijimos, de un contexto, de una circunstancia previa. La persona que se está ahogando, ¿sí? Está haciendo gritos de auxilio, está emitiendo gritos de auxilio, es claro que ese es el contexto de peligro, ¿sí? Siempre trabajando con el mismo ejemplo del inicio, la persona que se está ahogando, esa sería la situación típica generadora del deber de actuar. Una persona que se está ahogando, cuya vida o integridad física, según el caso, se encuentra en peligro. Y esa situación de peligro es preexistente en el caso de los delitos omisivos. En el caso de los delitos omisivos, esa situación siempre es preexistente. A diferencia de lo que pasa en los delitos activos. En los delitos activos es el autor el que lleva a cabo una acción que pone en marcha un curso causal y que después deberá reunir otras características que ya hemos estudiado en unidades anteriores. Por otra parte, la realización de una conducta diferente a la debida, que es el segundo de los elementos de la omisión propia, se da cuando el autor no realiza la acción mandada. Habíamos dicho hoy que en principio la doctrina tradicional ha caracterizado a los tipos omisivos como eh, contenedores de un mandato, ¿sí? De una norma de mandato o de una norma imperativa. Y en este caso el autor de la omisión, el omitente, lo que hace, en definitiva, es realizar una conducta distinta. Omitir, como concepto jurídico, no es un simple no hacer. Omitir, como concepto jurídico, es llevar a cabo una conducta distinta a la debida, es decir, realizar cualquier acción que no sea la debida en el caso concreto. Y pueden existir pluralidad de acciones. Como dijimos hoy, si yo veo como alguien se ahoga, puedo seguir caminando, puedo salir a correr, puedo utilizar mi celular para sacarle fotos, grabarlo para de alguna forma tener el recuerdo de cómo alguien se está ahogando, puedo ir a comprar comida, puedo comprar algo para comer, para ver cómo el sujeto se ahoga, o simplemente puedo quedarme allí estático viendo cómo todo se desarrolla, digamos, ver cómo el sujeto pierde la vida. Entonces, eso quiere decir realizar una conducta diferente a la debida. De toda la pluralidad de acciones, digamos, que se pueden realizar, el sujeto no hace la única que tenía que hacer, que era prestar el auxilio en forma personal, o bien, si no pudiera hacerlo, dar aviso a las autoridades. Bien, o buscar otro auxilio, también puede pasar, pedirle a alguien que esté pasando por allí que ayude a quien se está ahogando. Bueno, el tercer elemento es la posibilidad material de realizar la conducta como elemento lógico, porque el derecho no puede obligar a lo imposible, ¿sí? Solamente se nos puede obligar a prestar un auxilio en la medida de nuestras posibilidades, ¿sí? El derecho no puede obligarnos a llevar a cabo una conducta imposible. Entonces el sujeto en el caso concreto tiene que haber tenido la capacidad, ¿sí? La capacidad de llevar a cabo la conducta. De lo contrario, no podríamos imputarle jamás un delito omisivo, ¿sí? Ni propio ni impropio. Bueno, vamos a tratar de identificar ahora estos elementos en el texto del artículo 108. Vamos al texto del 108 que dice lo siguiente: será reprimido con multa de pesos, eso no nos interesa, el que encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años o a una persona herida, inválida o amenazada de un peligro cualquiera, omitiere prestarle el auxilio necesario cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso inmediato a la autoridad. Podemos ver aquí que la situación típica, habíamos dicho, es una situación de peligro para un bien jurídico. ¿Cuál es la situación de peligro para un bien jurídico descrita en el artículo 108? El que vemos resaltado con el elemento A. El que encontrando perdido, desamparado a un menor de 10 años o una persona herida o inválida o amenazada de un peligro cualquiera. Esa es la situación típica generadora del deber de actuar en el caso del artículo 108, ¿sí? Persona herida, persona inválida, persona amenazada de un peligro cualquiera, o un niño menor a 10 años perdido o desamparado. Esas son las posibilidades, ¿sí? Referidas a la situación típica generadora del deber de actuar, ¿sí? Son las situaciones de hecho, ¿sí? Pueden ser las situaciones fácticas que llevan a una situación de peligro, digamos, si tiene que existir un peligro para un bien jurídico, que en este caso será la vida o la salud.
El segundo de los elementos, la realización de una conducta distinta a la debida, la vemos graficada, en este caso, en la letra B. Fíjense, el que omitiere prestarle el auxilio necesario, esa es la descripción de la realización de una conducta diferente a la debida. Además, tenemos que tener presente que en el artículo 108 tenemos una acción subsidiaria. Hay dos posibilidades de llevar a cabo la conducta debida en el artículo 108. La primera de las posibilidades, bueno, es, por supuesto, prestar el auxilio necesario es una de las posibilidades. Es la primera conducta que nos manda el ordenamiento jurídico es prestar el auxilio necesario y hacerlo en forma personal. La segunda de las posibilidades es dar aviso inmediatamente a la autoridad, por eso encontramos dos letras B en el cuadro, ¿sí? Una es omitir prestar el auxilio necesario o no dar aviso a la autoridad, ¿sí? Son dos formas de realizar una conducta diferente a la debida. Ojo que cuando hablamos de realización de una conducta diferente a la debida, estamos hablando del mejor curso de salvamento posible en el caso concreto, ¿sí? Eso es realizar una conducta diferente a la debida, implica, ¿sí? No llevar a cabo la mejor conducta de salvamento posible. Por ejemplo, ahora, la persona que ve cómo otra se está ahogando es un experto nadador. Ahora el omitente es un experto nadador, pero como no quiere mojarse su costosa ropa deportiva, se limita a arrojar un salvavidas que estaba por allí, que encontró. Bueno, en ese caso, técnicamente el sujeto no realizó la mejor conducta de salvamento posible. La mejor conducta de salvamento posible era arrojarse al agua, ¿sí? Y traerlo de nuevo a la orilla, ¿sí? Para salvarle la vida. No arrojarle un salvavidas, que ya es una conducta mucho menos, que tiene una potencialidad, digamos, de éxito mucho menor. Entonces, cuando hablamos de realización de una conducta diferente a la debida, ¿qué quiere decir conducta debida? Quiere decir la mejor conducta de salvamento posible, dadas las circunstancias. Eso, por supuesto, lo sabremos según las circunstancias del caso. Por último, el elemento posibilidad material de realizar la conducta está dada por el elemento C, cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal, es lo que dice el artículo 108. Si el sujeto, si el omitente no sabe nadar, por supuesto que no le vamos a poder exigir nada, no le podemos exigir que se tire al agua igual porque la conducta de salvamento es imposible. Y si no puede prestar el auxilio en forma personal, le quedará la opción, ¿sí?, de dar aviso inmediato a la autoridad. ¿Sí? El aviso tiene que ser, en este caso, inmediato. Bueno, por supuesto que además, para que se configure por completo la omisión propia dolosa, el autor tiene que conocer esos tres elementos, tiene que saber que existe una situación típica generadora del deber de actuar, tiene que saber que realiza una conducta diferente a la debida y tiene que saber que tenía la posibilidad material de realizar la conducta. Cualquier error sobre alguno de estos elementos, ¿sí?, constituirá un error de tipo que va a excluir el dolo. Y el artículo 108 no tiene figura culposa. En el caso del artículo 108 no tenemos una figura imprudente en nuestro Código Penal de omisión de auxilio. La omisión de auxilio está únicamente tipificada en su estructura, en su forma dolosa. Entonces, vamos a imaginar un caso de error de tipo. De paso repasamos un poco para el examen, porque en definitiva el error de tipo es algo común a los tipos activos y omisivos. Ahora, el sujeto ve como alguien se está ahogando, ¿sí?, como hace gritos desesperados por sobrevivir, pero se representa que es una broma porque la zona donde él está es una zona muy playa, es una zona muy poco profunda, y además conoce al sujeto que se está supuestamente ahogando y sabe que es muy bromista. Vamos a pensar que el que le hace señas es un amigo de él y que es muy bromista. O en una reunión de amigos, que uno de los que están allí se desmaye y que todos piensen que es una broma, porque él siempre hace lo mismo. Vamos a imaginar que el gracioso del grupo, ¿sí?, o el que intenta hacerlo, si siempre juega a que se desmaya o siempre juega a que le pasan todas las fatalidades. Y el resto de sus amigos, cuando ven que se desmaya, se representan o piensan que es una broma. ¿Sí? Dicen, no, este es un bromista, este siempre hace lo mismo, se está haciendo, entonces siguen con lo suyo, no le dan artículo al sujeto que de verdad estaba desmayado, y después, bueno, el sujeto puede sufrir alguna lesión
o no, porque estamos en el ámbito de la omisión propia. En la omisión propia no se requiere ningún resultado, lo habíamos dicho hoy, así que no importa si el sujeto se muere o no, porque no se exige la vinculación en la omisión propia con ningún resultado. Bueno, tendríamos que analizar el caso que estamos planteando recién y decir lo siguiente. A nivel objetivo, el primero de los elementos que se nos exige es la situación típica generadora del deber de actuar. ¿Existe o no existe una situación típica generadora del deber de actuar? ¿Existe o no un bien jurídico en peligro? La respuesta es afirmativa en ambos casos, tanto en el caso del sujeto que se ahoga como en el caso del sujeto que se desmaya en la reunión de amigos. ¿Por qué? Porque efectivamente uno se está ahogando y el otro se ha desmayado. Y esa es la situación de peligro. Existe en la realidad. Bien, no nos olvidemos que una cosa es lo que sucede en la realidad. Efectivamente, esos son los fenómenos correspondientes al tipo objetivo y la representación que de ellos tenga el autor ya formará parte del tipo subjetivo. Bueno, entonces tenemos el primer elemento, situación típica generadora del deber de actuar. El segundo de los elementos, realización de una conducta diferente a la debida, también existe, porque el sujeto que ve cómo el otro se ahoga no hace nada por salvarlo, los amigos en la reunión tampoco hacen nada por salvar a su amigo, no llaman a una ambulancia, tampoco lo llevan al hospital. Y por último tenemos la posibilidad material de realizar la conducta. Siempre, por supuesto, que los amigos hayan tenido la posibilidad de salvar al sujeto desmayado, la posibilidad de llevarlo al hospital, la posibilidad de llamar por teléfono a un médico, la posibilidad, en el caso del sujeto que se ahoga, la capacidad concreta de salvarlo o de dar aviso a alguien que lo salve. Bueno, si tenían la posibilidad, vamos a suponer que sí, tendremos todos los elementos, los tres elementos de una omisión propia o una omisión pura y simple. Ahora, eso no es suficiente. Ahora tenemos que ir al tipo subjetivo para ver si el autor o autores se representó los elementos en cuestión. Y acá nos vamos a encontrar con un error de tipo. ¿Por qué? Porque los sujetos no se representaban el primer elemento. ¿Sí? No sabían que estaban ante una situación típica generadora del deber de actuar, porque pensaban, se representaban falsamente que era una broma. En el caso de quien se ahoga, le dicen, no, es un bromista, es mi amigo, siempre hace lo mismo, no voy a hacer nada porque es un chiste que me está haciendo. Lo mismo respecto de los amigos reunidos en una casa y que uno se descompone, todos dicen, no, está fingiendo, él siempre hace lo mismo, siempre finge una descompostura, entonces optan por no hacer nada. Bueno, en todos estos casos estaremos ante conductas atípicas a nivel subjetivo por error de tipo, ¿sí? Por desconocimiento o por falsa representación de uno de los elementos del tipo objetivo. ¿Sí? El autor no sabe que está ante una situación típica generadora del deber de actuar. Veamos ahora la estructura típica de los delitos de omisión impropia dolosa. Bueno, en los delitos omisivos impropios, o también llamados delitos de comisión por omisión, tenemos tres elementos más que agregar a lo que ya habíamos trabajado. Es decir, los primeros tres, correspondientes a la omisión propia, son los mismos. No tenemos nada más que agregar respecto de esos tres primeros elementos porque la situación es igual. Ahora bien, en la omisión impropia se va a requerir además un resultado típico. Hoy habíamos dicho, el criterio de distinción entre omisión propia y omisión impropia está dada por la vinculación de la omisión con un resultado. Bueno, vamos a requerir la producción de un resultado típico para la consumación del delito de comisión por omisión. Ojo que acabamos de hacer una aclaración que ya la habíamos hecho respecto de los tipos activos. El resultado solamente es indispensable en los tipos culposos, ¿sí? Solamente es indispensable el resultado en los tipos culposos. ¿Por qué? Porque los delitos dolosos pueden quedar en grado de tentativa, ¿sí? Entonces, si en un caso de omisión impropia dolosa el resultado no se produjo, podríamos estar ante una tentativa, ¿sí? Ante una tentativa también en la omisión. ¿Sí? Los delitos de omisión también admiten tentativa. Lo vamos a ver mucho más adelante, pero quiero que esto quede claro desde ya. El resultado típico solamente es indispensable cuando hablamos de omisiones impropias culposas. Cuando hablamos de omisiones impropias dolosas, eso no es así, puesto que también la omisión impropia
el delito homicidio impropio, mejor dicho, puede quedar en grado de tentativa. Bien, bueno. Cambiemos ahora nuestro ejemplo. Ahora nuestro ejemplo ya no puede ser el del sujeto que se ahoga porque tenemos que hacer algunas precisiones. Ahora vamos a imaginarnos el caso de la madre que está bañando a su hijo recién nacido, y en un momento el niño cae dentro de la bañera y ella no hace nada por sacarlo, ¿sí? El agua sigue corriendo, el agua se sigue acumulando y el niño termina muriendo ahogado, ¿sí? Ella ve cómo el niño ha caído al agua, ella ve cómo se está llenando la bañera de agua y también ve, por supuesto, cómo su hijo se ahoga. Y su hijo termina muriendo, su hijo termina perdiendo la vida. Bueno, hagamos el análisis de los elementos que tenemos hasta ahora. La situación típica generadora del deber de actuar se correspondería con el momento en el cual la criatura cae al agua. A partir de ahí nace un peligro para la vida de esa criatura. Hay que hacer acá una aclaración. Si la madre es la que sumerge al niño, si es la madre la que sumerge al niño, ¿sí? y lo sostiene hasta que el niño muere, esa es una conducta activa. Cuidado, porque ahí es la propia madre la que está llevando a cabo la causalidad. Siempre partimos de la base de que la criatura se resbaló y se cayó sola, y a partir de ahí nace la situación típica generadora del deber de actuar, es decir, un bien jurídico que se encuentra en una situación de peligro, en un contexto de peligro. El segundo elemento es la realización de una conducta diferente a la debida, es decir, la madre ahora no hace nada por salvar a la criatura, mira cómo se ahoga y no hace nada. Posibilidad material de realizar la conducta, partimos de la base de que la madre la tiene, solamente bastaría con que retire al niño del agua y ya está. El resultado típico sería la muerte de la criatura, ¿sí? La muerte de la criatura. Ya que en los delitos homicidios impropios tenemos que exigir la producción de un resultado, a diferencia de los delitos homicidios propios o de pura omisión. Ahora, pasemos al quinto elemento, el nexo de evitación. El nexo de evitación es uno de los elementos más complejos en el ámbito de la omisión impropia, y le vamos a dedicar más atención posteriormente, porque hay mucho más que decir que lo que vamos a decir hoy. Es el equivalente al nexo de causalidad en los delitos de comisión, en los delitos activos. Así como en los delitos activos exigimos una relación de causalidad y después exigimos una relación de imputación objetiva, en los delitos omisivos la forma de vincular la omisión con el resultado es el nexo de evitación. El nexo de evitación, que también es denominado por algunos autores como el nexo de cuasi causalidad. ¿Por qué de cuasi causalidad? ¿Por qué hablamos de nexo de evitación y no de nexo de causalidad en primer lugar? Porque hoy habíamos dicho que la omisión nada causa. En la omisión no hay una relación de causalidad. La madre que no hace nada por salvar a su hijo mientras el agua lo está cubriendo y el niño muere ahogado, ella no causó la muerte de la criatura, porque si suprimimos mentalmente su conducta, en realidad el resultado no desaparece. La madre, en todo caso, es una omitente, pero no lleva a cabo una acción positiva que ponga en marcha la causalidad para que la criatura muera, ¿sí? En este caso es una persona, ¿sí?, que simplemente se limita a omitir, ¿bien? Bueno, entonces, en el nexo de evitación es el equivalente al nexo de causación en los tipos activos y es la forma en que nosotros imputamos objetivamente una omisión con un resultado, ¿bien? Bueno, entonces, la omisión nada causa. ¿Y cómo analizamos concretamente el nexo de evitación? ¿En qué consiste? Tenemos que utilizar el procedimiento inverso al que utilizábamos en los tipos activos. ¿Qué quiere decir procedimiento inverso? En el tipo activo, nosotros analizábamos el nexo de causalidad por vía de la técnica de la supresión mental hipotética. Y hacíamos lo siguiente: suponíamos que el autor no hizo lo que hizo, suprimimos mentalmente su conducta, y si el resultado desaparecía, él era causante, ¿sí? Bueno, en los casos de las omisiones impropias, tenemos que valernos del nexo de evitación con un procedimiento inverso que se llama técnica de la interposición mental hipotética. Acá no se llama supresión mental hipotética porque no tenemos nada que suprimir. Acá no tenemos nada que suprimir.
¿sí? Porque la omisión no causa nada, entonces por eso no se puede llamar supresión mental hipotética. Acá lo que tenemos que hacer es agregar, interponer mentalmente un curso causal que no ocurrió, es decir, que acá tenemos que valernos de cursos causales hipotéticos, a diferencia de lo que ocurre con los tipos activos, donde ese procedimiento de interposición de cursos causales hipotéticos estaba prohibido. Bueno, ese procedimiento sí está permitido en el caso de los tipos omisivos impropios. Es decir, tenemos que imaginar un curso causal no ocurrido, tenemos que imaginar, suponer un curso causal hipotético, y vamos a comprobar de esa manera si la acción hubiera evitado el resultado. Lo que tenemos que preguntarnos acá entonces es, si la madre hubiera sacado de la bañera al niño, ¿el resultado se hubiera evitado? ¿Sí o no? Si la respuesta es afirmativa, si la conducta debida, si la conducta debida hubiera evitado el resultado, entonces hay nexo de evitación. Si por más que la madre hubiera llevado a cabo la conducta debida, el resultado no se evitaba, entonces no hay nexo de evitación. En conclusión, solamente si la acción omitida, si la acción no realizada, si la acción no llevada a cabo de haberse realizado hubiera evitado el resultado, solamente ahí podemos imputar objetivamente el resultado en los casos de la omisión. ¿Sí? Esa es la forma en la cual nosotros imputamos objetivamente un resultado en los casos de la omisión. ¿Por qué esa es la forma? Porque en las omisiones el autor no es el que crea el riesgo, el riesgo ya era preexistente. Si nosotros decimos, por ejemplo, que fue la madre la que empujó a la criatura al agua, ahí ella creó el riesgo jurídicamente desvalorado, pero en la omisión eso no ocurre. En la omisión esto surge de un contexto previo, la criatura que se resbala y cae al agua, y a partir de ahí se omite el salvamento de la vida del niño. Entonces, el nexo de evitación se analiza por vía de la interposición mental hipotética, que es el procedimiento inverso a la supresión mental hipotética. Interponemos mentalmente, y en forma hipotética también, ¿sí? La acción debida, la acción omitida. Vamos a imaginar ahora que la madre sí sacó, sí retiró al niño de la bañera. Y si esa acción hubiera evitado el resultado, es decir, si la madre hubiera actuado, el niño no se moría o no hubiera muerto, entonces en ese caso vamos a poder imputarle objetivamente a la madre ese resultado. ¿Bien? Bueno. Por último, los delitos omisivos impropios requieren de un elemento especial en la autoría, que es la denominada posición de garante. La posición de garante es una exigencia especial respecto del autor, porque no cualquier persona puede ser autor de un delito omisivo impropio, sino que solamente lo pueden ser aquellas personas que estén vinculadas con el bien jurídico de alguna manera, ¿sí? Que tengan una estrecha vinculación con el bien jurídico por alguna de las llamadas fuentes de posición de garante. ¿Sí? No cualquier persona puede ser autor de un delito de comisión por omisión, solamente aquellos que sean garantes. ¿Qué es la posición de garantía? La estrecha vinculación, ¿sí? Con un bien jurídico determinado. Entonces, ¿qué ocurre en las omisiones impropias? Se limita el círculo de autores posibles, ¿sí? No cualquiera puede ser autor, hay una limitación en cuanto a la autoría, se limita el círculo de autores posibles. Nuestro Código Penal, así como muchos otros, y a diferencia de otros, no tiene ninguna disposición legal respecto de la posición de garantía. No surge de nuestro Código Penal cuando somos garantes. Entonces, la doctrina se ha desvelado, se sigue desvelando por establecer cuándo un sujeto es garante y cuándo no. Y así se han ensayado un montón de posiciones doctrinarias, que son más de 10 posiciones, ¿sí? Doctrinarias, donde se busca explicar cuándo una persona es garante y cuándo no. Tradicionalmente, una de las primeras teorías que surgió para explicar la posición de garante es la llamada teoría de las fuentes formales, o la teoría tripartita de la posición de garante, diciendo que hay tres formas o tres fuentes de posición de garantía. Una es la ley, es decir, una disposición legal.
la otra es el contrato, y la última es la conducta precedente, también denominada injerencia. La ley operará como fuente de posición de garantía cuando haya sido el propio ordenamiento legal el que determina los deberes, por ejemplo, el caso de la madre con su hijo recién nacido, el padre respecto de su hijo recién nacido. Es lógico que la ley ha investido a estos sujetos de deberes de protección respecto de las vidas de sus hijos. También se puede ser garante por un contrato, que se da cuando una persona, por medio de un acuerdo de voluntades, se compromete, se obliga a la protección de un bien jurídico determinado. Sería el caso de el bañero, el salvavidas, ¿sí? Que contratan en una playa o en una piscina para que controle, digamos, y que salve las vidas de personas que se puedan llegar a encontrar eventualmente en peligro. En esos casos, la posición de garante se asume por un contrato, ¿sí? Por un acuerdo de voluntades. Y por último, el hecho precedente o la injerencia, donde el sujeto, mediante una acción anterior, desencadena la situación de peligro, cuando es el propio sujeto el que ha realizado por una conducta anterior, ¿sí? Ha desencadenado en la conducta peligrosa, en la situación peligrosa, mejor dicho, ¿sí? El caso de quien atropella a otro imprudentemente, ¿sí? Y no hace nada con posterioridad para salvarlo, estaría en el ámbito de esta fuente de posición de garante muy particular. Quiero aclararles que esta es la fuente de posición de garantía más problemática, es la fuente de posición de garantía más discutida, y es a la que más atención le vamos a prestar en futuras clases. Bien.